Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Nunca había visto amanecer. A sus 14 años, María Fernanda López Ruiz apenas entendía lo que era el día. No distinguía entre la luz del sol y el reflejo de un foco. Su mundo cabía en una habitación de 3x3, con paredes húmedas, un colchón en el suelo y una puerta que siempre estaba trancada. Su tía decía que era muy nerviosa, que no servía para la calle. Así que la guardó como quien guarda un secreto sucio, sin ventanas, sin escuela, sin voz. Allá, en San Agustín Etla, en lo alto de la sierra oaxaqueña, nadie preguntó por ella. El portón de metal oxidado se abría apenas para que entrara el gas, la leña o el silencio. Y cada vez que sonaba ese chirrido de hierro, algo se rompía dentro de María Fernanda. Una punzada en el pecho, una fuga en la memoria. Nunca gritó, nunca lloró en voz alta. Pero todas las noches, antes de dormir, se cubría hasta los ojos, porque la noche mandaba. Durante los primeros 12 años de su vida, María Fernanda López Ruiz creyó que el mundo terminaba donde comenzaban las paredes húmedas de su cuarto. No sabía contar los días ni entendía por qué a veces hacía más calor o más frío. Solo reconocía los cambios de temperatura por cómo dolía el piso bajo sus pies descalzos. Nunca usó zapatos, y si alguna vez los tuvo, fue antes de tener memoria. Su tía, una mujer de rostro apretado y manos rápidas para el regaño, decía que la niña era especial, pero no en el buen sentido. No aguanta nada, se pone nerviosa por todo. Repetía cada vez que alguien preguntaba por qué la chiquilla no salía. Nadie insistía. El terreno donde vivían estaba cercado con lámina y varas, y el portón de metal oxidado crujía como un animal herido cada vez que se abría. Ese sonido era el único anuncio del mundo exterior, y cada vez que lo oía, María Fernanda se hacía bolita en la esquina del colchón. Tenía miedo del portón, pero más aún de lo que pudiera entrar por él. La oscuridad era su único refugio, pero también su prisión. En ese cuarto sin ventanas, las sombras eran constantes. Un foco colgado del techo, encendido solo algunas horas por las noches, lanzaba una luz amarilla que no alcanzaba a calentar. Cuando no había luz, el aire olía a encierro, a tela húmeda, a orina vieja. La comida llegaba en platos de plástico que su tía le pasaba sin mirarla. Ella comía en silencio, con las manos, sin chistar. Aprendió a no hacer ruido al masticar, a no preguntar, a no llorar. Si lloraba, la puerta tardaba más en abrirse al día siguiente, y si la puerta no se abría, no había comida. Así vivía, como un animal pequeño que aprendió a desaparecer para sobrevivir. Su cuerpo delgado, los hombros encogidos y la mirada clavada en el suelo hablaban por ella. El tiempo no pasaba. Solo cambiaba la intensidad del silencio, pero un día el portón crujió distinto, más rápido, más nervioso, y en lugar del golpe seco de siempre, se oyó un paso firme y unas voces que no conocía. Gente hablando fuerte, con palabras claras, y entre ese alboroto, el llanto de su tía. La puerta del cuarto se abrió de golpe, y la luz, esa que ella no conocía, entró como un cuchillo. María Fernanda gritó. Fue un grito mudo, con el cuerpo. Se cubrió la cara con los brazos, se tiró al suelo, creyó que la iban a castigar, pero no hubo castigo, solo unas manos suaves que la tocaron con cuidado, una voz que dijo su nombre y otra que le ofreció un suéter. No tengas miedo, chula, ya estás a salvo. No entendió nada. No sabía qué era estar a salvo. Le dolían los ojos, la piel, la garganta. Le dolía el mundo. Fue así como llegó a la casa de doña Tita, una artesana de San Agustín Etla que trabajaba con telares y colores vivos. Era una casa sencilla, con patio de tierra,
paredes de adobe y un techo de lámina que crujía con el viento. La primera noche, María Fernanda no quiso dormir en la cama. Se metió debajo, abrazando sus rodillas, y se tapó la cara con una cobija. No había portón, pero ella seguía escuchándolo. En su cabeza, el chirrido seguía vivo. Doña Tita no la forzó. Le dejó una veladora encendida, un vaso de agua y una frase suave: «Aquí nadie te encierra, hija». Los días siguientes fueron un desfile de olores nuevos, sonidos desconocidos y texturas que daban miedo. El olor a frijol cocido, el canto de los pájaros al amanecer, el crujido de la leña, el roce del viento. Todo era demasiado. A veces se tapaba los oídos, a veces se escondía detrás de la puerta, pero había una esquina que le gustaba: la mesa de trabajo de Doña Tita. Ahí, entre hilos, agujas y retazos, encontraba un silencio distinto, un silencio vivo. Doña Tita le enseñó a coser sin palabras, le mostraba con las manos, con gestos lentos, y María Fernanda imitaba como si repitiera un rezo. Al principio, temblaba con cada puntada. Sus dedos eran torpes, pero obedientes. Un día, Doña Tita le dio un pedazo de tela azul y le dijo: «Haz una cortina, la que tú quieras, para ti». María Fernanda no supo qué responder. Nunca había tenido algo suyo. Ni una muñeca, ni un cuaderno, ni una ventana, mucho menos una cortina. Pero empezó. Eligió una tela gruesa, de color mostaza, con flores bordadas. Cada tarde cosía un poco, en silencio, con la lengua entre los dientes y el ceño fruncido. El primer día que la colgó, temblaba. Cerró las ventanas, bajó la cabeza y esperó que la oscuridad la abrazara, pero no lo hizo. En lugar de eso, la tela danzaba con el viento, suave, como si le hiciera cosquillas al miedo. Poco a poco, fue dejando una rendija. 1 centímetro, luego 2. Un día, la dejó entreabierta, y esa noche, por primera vez, durmió sin esconderse, con el rostro hacia la ventana, con la luz del amanecer acariciándole la frente. Nadie le dijo que era valiente, nadie aplaudió, pero Doña Tita, esa mañana, le sirvió chocolate caliente y le dijo bajito: «Ya casi llega el día en que tú misma ates esa cortina, ¿verdad?». María Fernanda no respondió, solo bajó la mirada y sonrió. María Fernanda empezó a medir los días no por el reloj, que todavía le parecía una cosa extraña, sino por el momento en que el sol tocaba el borde de su cortina mostaza. Esa luz tibia, que antes le provocaba náusea y vértigo, ahora era una señal de que estaba viva. Pero no todo era calma. A pesar del refugio que encontró en la casa de adobe de Doña Tita, el miedo tenía raíces hondas. Ciertos sonidos aún la hacían encogerse: el portón de lámina de los vecinos, el ladrido brusco de un perro, el golpeteo de los carros viejos en el empedrado y, sobre todo, las voces masculinas fuertes. Si alguien gritaba, aunque fuera de alegría, María Fernanda se tensaba, cruzaba los brazos y su cuerpo adoptaba la postura de alguien que está por ser golpeado. Doña Tita lo notaba, pero nunca la presionó. Solo decía: «Todo a su tiempo, mi niña». Durante semanas, María Fernanda no salía sola ni al patio. Observaba desde la puerta, con la cortina entre los dedos, como si el mundo aún tuviera que pedirle permiso para existir. En las tardes, se sentaba a coser mientras Doña Tita trabajaba en sus encargos para el mercado. En silencio, entre hilos y retazos, comenzaba a trazar una especie de mapa secreto de lo que significaba sentirse segura. Había ciertos colores que le daban tranquilidad: el verde olivo, el azul cielo, el gris ceniza. Y había telas que le provocaban rechazo: las ásperas, las que hacían ruido, las que le recordaban las cobijas viejas del cuarto donde creció. Un día, mientras buscaban retazos en un costal grande, Doña Tita le pasó un pedazo de tela de encaje blanco, ligero como el aliento.
¿Te gusta?, preguntó. María Fernanda lo tocó con los dedos, lo acercó al rostro y asintió. Esa noche lo guardó debajo de su almohada. No como objeto útil, sino como algo que la hacía sentir protegida. Un talismán. Pero no todos los días eran buenos. Algunas noches despertaba empapada en sudor, con la respiración agitada y el corazón desbocado. Soñaba que el portón se abría de nuevo, que su tía la arrastraba por el cabello, que la oscuridad volvía a tragársela. En esos momentos, doña Tita se sentaba a su lado sin decir nada, solo poniendo su mano sobre la suya. «Aquí nadie te va a encerrar otra vez», le decía, bajito, como si nombrar el miedo lo espantara. Fue en uno de esos despertares que María Fernanda hizo algo que nunca había hecho. Pidió dormir con la ventana abierta. No toda, apenas una rendija. «No más poquito», dijo. Doña Tita no preguntó por qué. Solo retiró un poco la cortina mostaza, dejó que la brisa entrara y se quedó con ella hasta que se durmió. Ese pequeño acto marcó el inicio de algo. Al día siguiente, María Fernanda quiso barrer el patio. Luego ayudó a tender la ropa. Y una tarde acompañó a doña Tita al mercado, aunque caminando pegada a su espalda como sombra. Ver gente le provocaba un hormigueo incómodo en el pecho, como si su cuerpo aún no supiera cómo estar afuera, pero algo dentro de ella ya no quería seguir escondido. En el mercado descubrió los colores vivos de los rebozos, los olores del pan recién horneado, el sonido de los niños corriendo. Todo era demasiado, pero también fascinante. Alguien la miró, una señora de ojos dulces, y le dijo: «Qué linda tu blusa, ¿la hiciste tú?». María Fernanda no supo qué contestar. Bajó la mirada y se escondió detrás de doña Tita. Pero al llegar a casa, esa noche, sacó la tela de encaje blanco y comenzó a coserle flores pequeñas, sin que nadie se lo pidiera, sin que fuera una tarea, solo porque sí. Fue la primera vez que cosió para sí misma, no por instrucción ni por imitación. Al terminar, la dobló con cuidado y la puso sobre su cama, como si fuera algo sagrado. Esa blusa se convirtió en su escudo. A los pocos días, la usó para salir otra vez, esta vez al mercado de artesanías de los domingos. Y cuando alguien la miró, ella no se escondió, no sonrió, pero tampoco bajó la cabeza. Mantuvo la mirada fija en un punto, firme, como quien ha aprendido a sostener su lugar en el mundo. Las semanas pasaban y cada una traía una microvictoria. Dejar abierta la ventana un poco más, salir al patio sin supervisión, hablar una frase entera sin tartamudear. María Fernanda no hablaba mucho, pero cada palabra que decía venía desde un sitio profundo. Una tarde, mientras cosía con hilo rojo, soltó de pronto: «Antes yo no sabía qué color tenía el sol». Doña Tita, que tejía en silencio, solo levantó la vista y asintió. Sabía que no debía interrumpir esa memoria. María Fernanda continuó: «Pensaba que era gris, porque así era todo adentro». Luego se quedó callada. El hilo siguió deslizándose entre sus dedos. Esa noche durmió sin taparse el rostro. Había algo distinto en su respiración, un ritmo más sereno. Y por la mañana, antes de que doña Tita despertara, María Fernanda hizo algo que nadie esperaba. Abrió la cortina por completo. No pidió permiso, no tembló. Solo ató la tela con un nudo firme, como si cada puntada que había dado en su vida la hubiera llevado a ese momento. Y entonces, con el rostro bañado de luz, murmuró una frase que solo ella entendió: «La noche no manda más». Aunque había dicho que la noche no mandaba más, María Fernanda todavía tenía que recordárselo cada día. El miedo no desaparece con una frase ni con un nudo firme en una cortina. Se esconde en los pliegues del cuerpo, en los silencios largos, en los gestos que nadie ve.
Aún así, el gesto de atar la cortina cada mañana se convirtió en un ritual sagrado, no para espantar la oscuridad, sino para recordarse que tenía poder sobre ella. Era un acto chiquito, pero profundo. Sujetar la tela mostaza, girarla 2 veces, hacer el lazo y sentir que la luz entraba porque ella lo había decidido. No porque alguien dejara la puerta abierta, no porque el encierro hubiera terminado por casualidad, sino porque ella sola, lo había permitido. Empezó a escribir pequeñas notas en hojas sueltas que encontraba en la casa. No escribía cartas ni diarios, sino frases sueltas, a veces solo palabras. Las escondía entre sus telas, bajo la almohada o en el bolsillo de su blusa. Un día, doña Tita encontró una hoja en el cesto del hilo. Decía: «Mi cuerpo sabe cosas que mi boca no puede decir». No preguntó nada. Solo guardó la hoja en una caja de madera junto a otros retazos importantes. María Fernanda no sabía que estaba empezando a nombrar lo innombrable, y con cada palabra escrita parecía recuperar una parte de sí misma que había sido escondida, empujada al rincón más oscuro. Un domingo, mientras paseaban por el río, doña Tita le ofreció una idea que sonó como una montaña imposible: asistir a una escuelita comunitaria que abría 3 veces por semana en el centro cultural del pueblo. «No es como las escuelas grandes, hija. Aquí solo hay unos cuantos chavos y nadie se burla de nadie». María Fernanda no respondió. La sola idea de estar en un lugar con otras personas, de tener que hablar o moverse bajo la mirada de otros, le revolvía el estómago. Pero en la siguiente semana se asomó a la escuelita. Desde afuera, claro. Vio a 3 niñas de su edad pintando una cartulina. Nadie gritaba, nadie empujaba. Solo había pinceles, colores y risas bajas. No entró, pero volvió al día siguiente y al otro, hasta que una de las niñas le sonrió desde la puerta y le dijo: «¿Quieres pintar?». Esa pregunta, tan simple, tan suave, se le clavó hondo, no por el pincel ni por la pintura, sino porque era la primera vez que alguien de su edad le hablaba sin juicio. María Fernanda no contestó con palabras, dio un paso, luego otro. Entró. No pintó ese día. Solo se sentó y miró. Pero al salir, ató su cortina con más fuerza que nunca, como si el nudo en la tela fuera un reflejo del nudo que por fin empezaba a desatarse dentro de ella. A partir de entonces comenzó a ir 2 veces por semana. No todos los días eran buenos. A veces llegaba y no podía entrar. Otras entraba y no hablaba, pero estaba ahí. Y eso ya era mucho. Aprendía lento, con calma, le costaba leer en voz alta y escribir frente a otros le paralizaba la mano. Pero había algo que nadie le podía quitar: la forma en que escuchaba. Atenta, presente. Como si cada palabra que recibía se quedara vibrando en su pecho por días. En casa seguía cosiendo. Cada pieza tenía un propósito. Hacía servilletas para la cocina, rebozos para vender, pero también comenzó a confeccionar cortinas pequeñas con telas que le gustaban, no para tapar la luz, sino para jugar con ella. Algunas eran translúcidas, otras tenían bordados de flores, otras eran lisas y suaves. Las colgaba en marcos viejos que encontraba en la calle. «Son ventanas nuevas», decía bajito. Doña Tita empezó a venderlas en su puesto del mercado. «Hechas por mi niña valiente», decía con orgullo. Un día, una señora compró 3 y le dijo a María Fernanda: «¿Tienen algo? No sé qué, pero me dan paz». Ella no supo qué responder, pero esa noche escribió una nueva frase y la escondió detrás de la cortina de su cuarto. «Hay cosas que no se ven, pero se sienten, como el miedo, como la luz». Y mientras la pegaba con cinta, sintió algo extraño. Una especie de gratitud triste, como si todo lo vivido,
hasta lo más horrible, hubiera servido para llevarla hasta ese instante. Seguía teniendo miedo, sí. El sonido del portón aún le hacía apretar los puños, pero ya no se escondía. Lo escuchaba, respiraba y luego se recordaba. Aquí no vuelve a entrar nadie sin mi permiso. No era rabia, no era revancha, era una firmeza suave, como el peso de una cobija tibia sobre el pecho. Algo dentro de ella se había reorganizado. Un orden nuevo, tejido con hilo mostaza, palabras sueltas y luz filtrada. Ya no necesitaba apagar la vela antes de dormir, ya no se cubría hasta los ojos. A veces incluso dejaba la cortina sin atar, no porque se hubiera olvidado del miedo, sino porque había aprendido a mirarlo de frente. Y cada vez que lo hacía, la noche retrocedía un poco más. La noticia llegó como llegan las cosas que uno nunca quiere recordar, envuelta en rutina, disfrazada de normalidad. Era martes, poco después del mediodía. María Fernanda estaba terminando una cortina nueva de lino beige con detalles verdes cuando doña Tita recibió la llamada. No fue larga. Apenas un par de frases, un silencio, un «ya entendí», dicho con los ojos cerrados. Al colgar, no dijo nada. Solo se sentó junto a María Fernanda y le tomó la mano. «Tu tía se accidentó. Murió en el camino al hospital». La frase flotó en el aire, sin caer. María Fernanda no reaccionó. Ni un gesto, ni una palabra. Solo siguió cosiendo, como si no hubiera escuchado. El hilo tembló en sus dedos, pero no se detuvo. Doña Tita no insistió. Sabía que algunas noticias tardan en entrar al cuerpo. Al caer la noche, María Fernanda se sentó frente a la ventana y miró la cortina ondear con el viento. No lloró, no dijo nada, pero al día siguiente quemó una de sus primeras cortinas en el patio. No porque la odiara, sino porque necesitaba dejar algo ir. Durante los días que siguieron, una especie de peso extraño comenzó a moverse dentro de ella. No era tristeza, tampoco alivio. Era una mezcla difícil de nombrar, como si el pasado se hubiera abierto de nuevo y no supiera si entrar o cerrar la puerta. A veces, mientras cosía, su mente la llevaba de vuelta al cuarto oscuro. Recordaba el olor a encierro, el sonido del foco parpadeando, la voz de su tía ordenando sin mirar. Y algo dentro de ella se tensaba, como un hilo demasiado estirado. Pero otras veces aparecían imágenes nuevas. Su mano abriendo la cortina, su risa contenida al ver a un perro perseguir su propia cola, el rostro de la niña del taller de pintura diciéndole: «Oye, qué bonito lo que hiciste». Eran pedacitos de luz que se colaban entre los recuerdos, sin permiso, como el sol que entra por una rendija mal cerrada. Un sábado por la mañana, mientras barría el patio, doña Tita le dijo que alguien del pueblo preguntó si ella quería decir unas palabras en la misa por su tía. María Fernanda se quedó quieta. Pensó en decir que no, que eso no le correspondía. Pero luego, sin entender por qué, dijo: «Sí, pero no voy a hablar». Doña Tita asintió. El día de la misa, María Fernanda no usó su blusa de encaje ni las sandalias bonitas. Se puso una falda simple, una camiseta blanca y llevó en las manos una cortina doblada. Era una de las que había hecho semanas atrás, con retazos grises y bordados rojos. Al entrar a la iglesia, todos la miraron con sorpresa. Algunos bajaron la vista, otros susurraron algo. Ella no miró a nadie. Caminó hasta el altar, dejó la cortina sobre una de las bancas delanteras y salió sin voltear. Afuera se sentó en el borde de la banqueta y miró el cielo. Era un cielo limpio, sin nubes. Sentía el corazón latiendo en las yemas de los dedos, pero no tenía miedo. Esa noche escribió su frase más larga hasta entonces. A veces el perdón no es una palabra, es una cortina que se deja mover por el viento sin querer detenerla.
Guardó la hoja en la caja de madera donde doña Tita había empezado a coleccionar sus escritos. Cada uno era una pequeña costura en el alma abierta de esa niña que poco a poco aprendía a vivir. Pasaron semanas, luego meses. La escuelita cerró por falta de fondos, pero María Fernanda siguió yendo al centro cultural a ayudar con los talleres de costura. Enseñaba a niñas más pequeñas a coser servilletas y hacer muñequitas de tela. No hablaba mucho, pero sus gestos eran claros, pacientes. Una tarde, una de las niñas nuevas, una chiquita morena de ojos enormes, le dijo: «Tú vivías donde no había ventanas, ¿verdad?». María Fernanda se quedó en silencio, luego asintió. La niña sonrió. «Mi mamá dice que ahora tú haces ventanas para otros». Esa frase la acompañó durante días, como un eco suave que se repetía cada vez que abría una nueva tela, que elegía un hilo, que doblaba una esquina. No sabía si era verdad, pero le gustaba pensar que sí, que sus cortinas, sus frases escondidas, sus gestos callados, eran pequeñas ventanas por donde otros podían asomarse a un poco de luz. Al cumplir 15 años, doña Tita le hizo un regalo inesperado, un cuarto propio. Era pequeño, con piso de cemento y paredes claras. Tenía una cama con colcha nueva, una mesita de noche y, por supuesto, una ventana grande. «Aquí puedes decidir cuándo entra la luz y cuándo no», le dijo. María Fernanda se quedó parada frente a la ventana durante largo rato. Luego sacó su cortina mostaza, la misma de siempre, y la colgó con cuidado. No la ató, no la cerró, la dejó caer libre, como quien sabe que no necesita esconderse más. Esa noche durmió con la ventana abierta, el rostro hacia el cielo y el corazón tranquilo. No había ruido de portón, no había sombras que mandaran, solo el sonido del viento, el olor de las flores que doña Tita había sembrado bajo la ventana y una certeza suave que se instaló en su pecho. Estaba viva y por primera vez era ella quien decidía cómo amanecer. El cuarto nuevo se convirtió en un santuario, no porque fuera grande o lujoso, sino porque cada rincón había sido elegido. María Fernanda decoró las paredes con recortes de revistas viejas, dibujos que hacían las niñas del taller y frases suyas escritas con plumones de colores. No eran mensajes felices, sino verdaderos. «No todo lo que duele se cura con el tiempo», decía uno. «Pero hay dolores que aprenden a respirar», decía otro. Cada palabra era un hilo más en la red invisible que tejía dentro de sí. En una esquina, junto a la cama, instaló una pequeña repisa con retazos doblados con cuidado, como si fueran libros sagrados. No los usaba, solo los miraba. Eran telas que había guardado de momentos importantes. El lino beige de la cortina que hizo el día que se enteró de la muerte de su tía, el encaje blanco de su primer blusa, un trozo mostaza de la primera ventana que se atrevió a abrir. A veces, en las tardes silenciosas, sacaba un retazo, lo sostenía entre las manos y lo olía. Cada tela tenía su propio recuerdo, su propio peso. No lloraba, ya no lo necesitaba. El llanto había sido reemplazado por una forma distinta de procesar el mundo, la costura, las palabras, el silencio. Un día, una voluntaria extranjera llegó al centro cultural. Era joven, hablaba un español extraño, pero tenía una risa clara que llenaba el aire. Quedó encantada con los trabajos de las niñas y especialmente con las cortinas pequeñas que María Fernanda hacía. «¿Y si hacemos una exposición?», propuso. «Podríamos mostrar el proceso de cada una, lo que cosen, lo que sienten, una especie de museo vivo». Nadie entendía bien qué era eso, pero la idea se esparció como fuego en papel seco. María Fernanda no dijo nada. Al principio pensó que no tenía sentido. ¿Para qué mostrar lo que había guardado tanto tiempo?
¿Qué podía importar a otros sus ventanas pequeñas, sus frases recortadas, sus costuras torcidas? Pero esa noche, mientras ataba su cortina, un nuevo diseño con tonos morados, pensó en la niña que le dijo que ella hacía ventanas para otros. Tal vez mostrar lo que había hecho no era vanidad, sino un acto de generosidad, como dejar abierta la puerta para quien todavía no sabe cómo se abre. Así, empezó a preparar una pieza especial. No era la más bonita ni la más grande, pero sí la más íntima. Tomó varios retazos importantes y los unió como un mosaico: el mostaza, el encaje blanco, el gris con bordados rojos, el verde olivo. En el centro, cosió una hoja de papel plastificada con una de sus frases más antiguas: hay habitaciones sin ventanas, pero también hay manos que pueden abrir muros. No buscaba aplausos. Solo quería que alguien, aunque fuera uno solo, entendiera lo que era vivir sin aire y luego, poco a poco, empezar a respirar. El día de la exposición, el salón del Centro Cultural estaba lleno de colores, telas colgadas, fotografías de procesos y frases pegadas en las paredes. María Fernanda llegó con su pieza envuelta en manta. No dijo nada, solo la colgó en un rincón, junto a una ventana real. Cuando los visitantes empezaron a llegar, ella se mantuvo cerca de doña Tita, sin hablar. Observaba en silencio cómo la gente se detenía frente a su obra, cómo leían la frase central, cómo algunos tocaban la tela con respeto. Nadie sabía su historia completa, nadie sabía del cuarto sin luz, del portón, del miedo. Pero eso no importaba, porque lo que había hecho era suficiente. Al terminar el evento, una mujer mayor se le acercó. No preguntó su nombre, solo le dijo: gracias por compartir tu luz. Me recordó que la mía también sigue viva. María Fernanda asintió, sin saber qué responder. Esa noche, de regreso en casa, abrió su ventana por completo. Dejó que el aire frío le rozara el rostro, que la noche le hablara sin miedo. Y por primera vez en mucho tiempo, no ató la cortina. La dejó caer, libre, sin restricciones, como quien ya no necesita amarrar lo que ya pertenece, como quien ha dejado de luchar con la oscuridad porque aprendió a vivir en la claridad. Doña Tita entró al cuarto un momento después. ¿Así la vas a dejar?, preguntó con una sonrisa. María Fernanda miró la tela ondear. Sí, dijo, hoy no hace falta cerrarla. Y se acostó, tranquila, con el rostro hacia la ventana y la certeza de que, aunque el mundo a veces se volviera oscuro otra vez, ahora ella sabía cómo dejar entrar la luz, porque la noche, de verdad, ya no mandaba, y no porque hubiera desaparecido, sino porque ella había aprendido a ver más allá, a través del miedo, a través del hilo, a través de una cortina que, cosida con su propia historia, se había convertido en su manera de decir: sigo aquí. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.